Bienvenidos a nuestro programa de Buenas Noticias. Esperamos que pasen un buen rato con nosotros. Y tomamos una noticia de la agencia LNE. Se hunde la iglesia, dice el titular. Santa María de Arganza, una capilla en Oviedo, España. Y la historia es así de simple. El párroco celebró un funeral el jueves y observó unas grietas en el techo. El sábado, 2 días después, estaba celebrando una misa y vio que esas grietas eran todavía mayores. Así que preocupado dijo, yo no voy a celebrar misa en este lugar hasta que se repare porque es algo arriesgado. Y al día siguiente, la capilla entera se desplomó como un castillo de naipes. No hubo que lamentar ninguna desgracia personal porque el templo estaba cerrado. La iglesia se hunde, vaya frase, ¿verdad? Vaya frase para un titular. Algunos lo toman como ilustración de la iglesia alrededor del mundo, de la iglesia cristiana. ¿Se hunde la iglesia? Es verdad que en muchas regiones del mundo el cristianismo es menos popular, se vive la religión con menos intensidad. ¿Se hunde la iglesia? La verdad es que en la Biblia la palabra iglesia no se aplica nunca a un edificio, sino a una congregación de personas, a una comunidad de creyentes. Muchos cristianos piensan que no necesitan pertenecer a una iglesia, que pueden vivir su experiencia cristiana sin pertenecer a ninguna iglesia constituida, a ninguna organización. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Eso es lo que vamos a ver en este programa. Y el Señor agregaba cada día a la iglesia a los que iban siendo salvos, nos dice el texto bíblico de los Hechos de los Apóstoles. Es decir, iban siendo salvos, iban aceptando el perdón de Dios, iban entrando en la paz con Dios y eran añadidos a la iglesia. Es decir, que el plan de Dios es que la gente que recibe a Cristo venga a pertenecer a la iglesia. ¿Pero qué es la iglesia? Seguiremos viendo en los textos. Colosenses capítulo 1 dice, Él, Jesús, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Insiste la Biblia en que hay una iglesia. La palabra eclesía, que ha dado lugar al español iglesia, significa congregación. Es la gente que acude a un llamado y se congrega. De esta forma es la bonita imagen de que Dios está llamando a la gente en el mundo y la gente acude a ese llamado y se reúne en la iglesia. Entonces, ¿qué es la iglesia? Es la comunidad de creyentes que han recibido la salvación, que han recibido el Evangelio y que ahora van a disfrutar de sus actividades juntos para aprender más y alentarse unos a otros en su fe. En 2 de Timoteo capítulo 3 nos dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, cabalmente instruido para toda buena obra. ¿Para qué sirve la iglesia? Podríamos decir. Bien, según este texto, sirve para corregir cualquier problema que haya, cualquier distorsión de la verdad. Si algo de lo que se enseña no es conforme a la enseñanza de Jesús, debe ser descartado. Por eso el texto dice que la Escritura, la Biblia, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, pero no solo para enseñar, también para reprender si es necesario, para corregir y para instruir en justicia. De esta forma vemos que una de las misiones de la Iglesia es precisamente eso, corregir y mantener el orden de la verdad dentro de sus filas, mantener la pureza del Evangelio. Pero hay otra misión que tiene la Iglesia. Y la otra misión de la Iglesia, según la Biblia, es predicar ese Evangelio. De forma que la Iglesia tiene 2 misiones fundamentalmente. Por un lado es proteger la pureza de la verdad y mantenerla. Y por otro lado, llevarla, enseñarla a todo el mundo. Por eso dice la Escritura en Mateo 18:18, os aseguro, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Es decir, que Dios da a la Iglesia poder para legislar y para hacer normas. ¿Qué significa esa frase enigmática de atar y desatar? En la época, los judíos lo tenían bien claro. En el lenguaje de la sinagoga, atar y desatar era hacer normas o deshacerlas.
De forma que ya no son palabras enigmáticas para nosotros. Atar es lo que ellos llamaban a hacer normas, a legislar, y desatar, deshacer esas normas. Es decir, la Iglesia tiene el encargo de Dios de hacer las normas de acuerdo a su tiempo, de adaptar a la cultura y al tiempo el mensaje puro del Evangelio. Por eso, Mateo capítulo 28 dice, por tanto, id a todas las naciones, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñadles a obedecer todo lo que os he mandado. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En esta frase del Evangelio vemos cómo Jesús envía a los discípulos a predicar ese mensaje. Y esto ha quedado como una de las misiones de la Iglesia, llevar el Evangelio a todas las culturas, a todas las naciones y a todas las lenguas. Por eso aprendemos de la Biblia esta verdad. La Iglesia es un plan de Dios, es el proyecto de Dios para que los cristianos se congreguen, fortalezcan su fe y hagan una misión de extender el Evangelio a todo el mundo. Y tiene dos misiones fundamentales. Según la Biblia, la Iglesia tiene la misión de mantener la pureza de la verdad y tiene la misión de llevarla a todas las naciones y a todas las culturas. Un ladrillo es muy poca cosa, un elemento pequeño, pero cada uno de estos ladrillos, trabajando juntos, unidos, en armonía, forman un edificio estupendo, fuerte, incluso hermoso. Ese es el proyecto de Dios, la Iglesia, que todos unidos los miembros puedan formar una Iglesia, que pueda llevar a cabo una obra mundial, la tarea de evangelizar el mundo. Y así como las columnas soportan el piso, y el tejado soporta y protege las paredes, así de la misma forma, los miembros de la Iglesia se ayudan, colaboran y se protegen, se animan unos a otros en el proyecto de Dios, que es su familia, la Iglesia. Un conocido refrán dice, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Y de forma popular esto nos explica una ley de la psicología práctica, que dice que nos sentimos más cómodos haciendo lo que hace todo el mundo. Es decir, que es más cómodo para la conducta humana hacer lo que todos hacen y no tener que afrontar la pequeña violencia psicológica de una conducta diferente o de una filosofía diferente, hacer lo que todos hacen. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente?, se suele decir. Pero ¿deben hacer eso los cristianos? ¿Deben hacer lo que hace la gente? ¿O deben hacer lo que manda la Biblia? ¿Deben hacer lo que piensa la gente o lo que piense Dios, lo que enseñe Jesús en la Escritura? Y si eso entra en conflicto con las costumbres de la sociedad, ¿qué sucederá entonces? ¿Qué debe hacer la Iglesia? Buenas preguntas, ¿verdad? En la Biblia tenemos las respuestas a todas estas preguntas. En primer lugar, nos presenta una iglesia pequeña, no una iglesia mayoritaria. Dice Mateo capítulo 22, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Es decir, que Dios querría que muchos aceptaran ese llamado, ¿verdad? Y llama a muchos, pero no todos lo aceptan. De hecho, las palabras de la Biblia son pocos los escogidos, porque son pocos los que escogen aceptar el llamado. También Lucas 12:32 dice Jesús, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Por qué les llamará manada pequeña? ¿La predicación de Jesús fue popular en sus días? Desde luego que no. El mismo Jesús tuvo que padecer mucha oposición, persecución y finalmente la condena a muerte. Impresionante. Para nosotros es algo que queda en el pasado. ¿Qué sucedería si lo viviéramos hoy? Si realmente para ser cristiano tuviéramos que enfrentar una oposición de ese tamaño. ¿Seguiríamos siendo cristianos? ¿Seguirías siendo cristiano tú si tuvieses que afrontar la oposición que afrontaron los primeros cristianos? Buenas preguntas, ¿verdad? Preguntas profundas que cada uno debe de tener una respuesta. En este texto de Mateo 7, Jesús nos dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella.
Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Palabras claves aquí: ancha y estrecha. Una puerta es ancha y popular, otra puerta es estrecha, impopular. Otras palabras claves de este texto, que me encanta, son muchos y pocos. Una puerta ancha en la que muchos pasan por ella, y una puerta estrecha por la cual pocos entran. Como dice el texto bíblico, y pocos son los que la hallan. Según estos textos bíblicos, la Iglesia será algo de muchos o de pocos. La Iglesia de Cristo sería mayoritaria o minoritaria. Es cierto que de forma social parece que cuanto mayor sea la Iglesia, ¿verdad?, más credibilidad nos ofrece. Sin embargo, cuando estudiamos el Evangelio y la experiencia de los cristianos de verdad que está escrita ahí, vemos que no fue tan popular ni multitudinaria. Efectivamente, ellos fueron capaces de afrontar el ir en contra de la sociedad y sus costumbres y su religión, si eso fuera conveniente. Y para ser fieles a la Biblia, ellos lo hicieron. En segundo lugar, la Iglesia será humilde. En ese tiempo, Jesús dijo: «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños». Es decir, aquí Jesús se goza, porque resulta que los niños podían entender la esencia del Evangelio, mientras que los grandes eruditos no lo entendían. Ellos estaban acostumbrados a otra forma de religión, a otros ritos, a otras costumbres y normas. Y cuando Jesús hablaba del puro Evangelio, eran los niños quienes lo comprendían mejor. ¿Puede sucedernos esto a nosotros? ¿Puede sucederte a ti? En primer lugar, debemos entender que la Iglesia de Cristo estaba llamada a ser pequeña. Pocos aceptarían ese llamado, ese desafío. Y en segundo lugar, humilde, como estamos viendo aquí. Quizá los eruditos no la aceptaron, pero sí la gente sencilla que busca la verdad de corazón. Hoy podría suceder lo mismo. El siguiente texto está en 1 Corintios capítulo 1. Hermanos, pensad lo que erais cuando fuisteis llamados. No erais muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Antes lo necio del mundo eligió Dios para avergonzar a lo sabio. Lo débil del mundo eligió Dios para avergonzar a lo fuerte. Por alguna razón, Dios eligió a los sencillos, Dios eligió a los humildes. Es posible que uno esté, por su educación o por su situación social o económica, tenga la tentación de ser engreído, de ser autosuficiente, y eso puede impedirle aceptar el Evangelio. Por eso Jesús se goza en las personas sencillas, en las personas humildes, y estén en la condición social o económica que estén, si son de corazón sincero y humilde, más fácilmente percibirán la verdad del Evangelio y van a aceptar sus enseñanzas. Santiago capítulo 2 nos dice: «Amados, hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y hereden el reino que ha prometido para los que le aman?» Los pobres de este mundo parecen ser los favoritos de Dios, porque ellos han estado más abiertos a la verdad del Evangelio. Algunos han tenido la tentación de perder toda su confianza en la Iglesia, viendo cómo ha favorecido a los ricos en algunas partes de la historia. En algunos momentos, los ricos han sido favorecidos, los poderosos y los pobres descuidados. Algunos han sido realmente decepcionados por estas actitudes de la Iglesia. Sin embargo, no necesitamos decepcionarnos, porque nuestro ejemplo no es ninguna iglesia organizada. El ejemplo lo tenemos en la Biblia, y Dios nos dice que cuenta con los sencillos, cuenta con los pobres, cuenta con los humildes, que a veces van a reconocer la verdad del Evangelio mejor que otros. Me contaron una experiencia extraordinaria de un pastor que estaba visitando unos lugares y donde había personas que creían cosas contrarias a la Biblia. Y le dijeron: «Mire, pastor, nosotros somos muchos y somos la gente de dinero. Así es que le interesa a usted darnos la razón y le interesa a usted estar con nosotros, no con esos que son unos pobretones».
El pastor sabía que esos otros a los que se referían eran gente fiel, que seguían fiel el cristianismo de la Biblia. Eran menos y no tenían dinero. ¿Cuál sería la respuesta de aquel pastor? Se puso la mano en su bolsillo y sacó una piedrecita y les dijo: esto es una pepita de oro que me regaló mi abuelo como recuerdo. Dice, procuro llevarla siempre conmigo. Dice, es verdad que aquí hay muchas piedras de todos los tamaños, pero no las cambiaría todas por esta pequeña. ¿Por qué? Porque esta es pequeña, humilde, pero es de oro. Y eso supera el valor de todas las otras piedras. Así también a los ojos de Jesús no cuenta tanto el número como la sinceridad del corazón. No cuenta tanto el dinero, los edificios ni la presencia social, no cuentan tanto como la verdad y la fidelidad de corazón al Evangelio. La Voz de la Esperanza te invita a través de su página web vozesperanza.com a descubrir 4 interesantes cursos por Internet de forma totalmente gratuita y sin compromiso. Curso La Biblia habla. ¿Quieres conocer más de la Biblia y disfrutar de todas las bendiciones que ella puede aportar a tu vida? Entonces este es el curso perfecto para ti. Curso Tesoros de Vida, para estudiar la palabra de Dios desde la moderna perspectiva del siglo XXI. Curso Salud y Vida. ¿Quieres aprender a disfrutar cuidándote? Entonces, ¿a qué esperas? Apúntate ya. Curso La Fe de Jesús. Estudios bíblicos de ayer, de hoy y de siempre. Ya sabes, visita hoy vozesperanza.com y disfruta a través de la red de nuestros cursos gratuitos. vozesperanza.com. De forma natural, tendemos a tener más confianza cuando una institución está muy establecida y es muy poderosa. Nos da cierta confianza, ¿verdad? Sin embargo, en las cuestiones de la verdad y en el Evangelio, el baremo, el criterio a seguir, no es la grandeza ni la popularidad, sino las palabras de Jesús enseñadas en el Evangelio. Así hemos aprendido que la Iglesia de Cristo sería pequeña y sería humilde. Vamos a aprender ahora 2 características más de la Iglesia según la Biblia. El punto 3 será calumniada. Dice así Mateo capítulo 10, «Seréis odiados por todos en mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo». En estas palabras de Jesús nos dice que no siempre va a ser posible ser populares. La Iglesia de Cristo va a enfrentar a veces la oposición social o religiosa. En este caso, ¿cuál sería nuestra elección? La elección solo puede ser la verdad del Evangelio. Mateo capítulo 7 nos dice que la Iglesia será obediente. En aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les diré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Vaya sorpresa, ¿no hicimos unos milagros preciosos? ¿Es que no hicimos un montón de cosas religiosas? ¿Cómo puede ser que Cristo rechace a estas personas? La clave está en que no se trata de milagros, se trata de obediencia, de fidelidad. Hay personas que piensan que los milagros son la clave para elegir una verdadera iglesia. ¿Y cuál sería la clave para elegir la iglesia verdadera? ¿Los milagros? Según este texto, desde luego que no. Ellos dicen, ¿no hemos hecho milagros en tu nombre? Y Él les dice, eso no sirve. ¿No hemos hecho grandes cosas? Eso no sirve. ¿Qué es lo que sirve entonces? Las palabras de Jesús nos lo dicen. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto es lo que realmente cuenta para Él. Si alguien quiere pertenecer a la Iglesia de Dios, esto es lo primero que tiene que tener en cuenta, la fidelidad, que esa Iglesia cumpla la voluntad de Dios. En este texto de Apocalipsis capítulo 14, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esta es una voz gozosa que suena en el cielo, una voz orgullosa de su pueblo en la tierra, que con alegría dice, aquí está
la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los 10 mandamientos están en el libro del Éxodo, capítulo 20 en la Biblia. Éxodo 20. Y ahí puedes abrir tú en tu Biblia y con tus propias manos, tus propios ojos puedes estudiarlo. Éxodo capítulo 20. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque no debes fiarte de ninguna iglesia, de ningún catecismo ni de ningún libro. Debes ir a la Biblia, a la palabra de Dios. Coge tu propia Biblia, ábrela en Éxodo capítulo 20 y allí verás los 10 mandamientos de la ley de Dios. Quizá pensarás, ¿por qué? ¿Es que alguien se ha atrevido a cambiarlos? Pues efectivamente, hay quien se ha atrevido a cambiar los mandamientos de Dios y a hacer su propio catecismo. Por eso mi consejo, con todo cariño, es ve a tu propia Biblia y mira en Éxodo capítulo 20 cuáles son los 10 mandamientos. Dice aquí Mateo 28, 19 y 20. Y enseñadles a obedecer todo lo que yo os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hemos visto antes este texto, pero ahora quiero recalcar esta frase maravillosa. Y enseñadles a obedecer. Y enseñarles a obedecer. ¿Qué significa esto? Que a la hora de hacer discípulos y de llevar el mensaje de Jesús a todo el mundo, hay que enseñarles a obedecer a Dios como supremo Rey del universo, guardando y obedeciendo sus 10 mandamientos. Jesús dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. La iglesia de Cristo, según la Biblia, será una iglesia pequeña, humilde, calumniada y obediente. Será fiel a los mandamientos de Dios. Como dice Apocalipsis capítulo 2, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aquí jugando con las palabras muerte y vida. Sé fiel, sé fiel. ¿Por qué es tan importante ser fiel? Hay algo en el corazón humano que quiere ser infiel, pero Dios nos quiere enseñar a ser fieles, a ser como Él es. En una ocasión, un joven estaba muy contento. Aquel joven estaba feliz porque había conseguido un buen trabajo. Iba a ser jefe de una oficina donde trabajaban 12 personas. Las ventas iban bien. El dueño, que era el jefe de una gran multinacional que tenía empresas por todo el mundo, le hizo llegar un manual, un librito y una carta en la que le decía: lo más importante en mi empresa es que sigas este manual. Así es que él empezó a hojear ese manual y se dio cuenta que era sobre todo un manual de ética, lleno de principios morales de cómo comportarse en la empresa. Él empezó a aplicar ese librito y todo le fue peor. Al aplicar esas normas éticas había algunas ventas que no podía hacer, operaciones comerciales que se venían al suelo, pero él decidió seguir ese manual de conducta. Con el tiempo veía que su trayectoria al cargo de esa oficina iba para abajo, los números iban cada vez para abajo y pensó, me van a echar, pero siguió decidido a seguir ese manual de ética de la empresa. Para colmo, se dio cuenta de que un vendedor y una vendedora tenían una relación amorosa clandestina. Los dos estaban casados y él, agarrando el manual, entendió que no podía permitir eso en su empresa. Por otro lado, si los echaba de la empresa, perdía a sus 2 mejores comerciales y la empresa iba a ir a menos otra vez. Así es que decidió hacer lo correcto según el manual y no permitió eso en su empresa. Eso le hizo perder el respeto de otros trabajadores en su oficina. Él estaba ya en un problema y no sabía cómo salir. Un día, por la mañana, llegó una limusina, un gran coche de lujo en la puerta de la oficina. Un señor muy mayor entró y se sentó en el despacho de este joven. Y entonces, cuando este joven le vio, le reconoció, dijo, pero si usted es el señor Ford, usted es el vicepresidente mundial de la empresa, ¿qué hace usted aquí? Dice, he decidido visitarte. Bromeando, el joven le dijo, pero usted es tan mayor, ¿no debería estar disfrutando de su jubilación en una isla del Caribe? Y el vicepresidente le dijo, sí, hijo, sí, pero el dueño siempre me dice, es que no encuentro a nadie como tú. Pero ayer me llamó
y me dijo, ¿sabes? Ya he encontrado a alguien como tú. Y por eso he venido a tu oficina, porque ese alguien eres tú. Enhorabuena, eres el nuevo vicepresidente mundial de la compañía. Aquel dueño de la empresa había valorado más la fidelidad y la pureza de aquella persona, que le hacía verdaderamente digno de confianza. En el cristianismo sucede lo mismo. No importa cómo vayan las cosas, no importa lo que piensen los demás, sigue el manual, porque el dueño de este mundo nos ha dejado la Biblia como un manual extraordinario, infalible. ¿Vas a seguir el manual? ¿O vas a esconderlo para hacer lo que te interese más siguiendo el propio egoísmo? Mi invitación desde aquí, desde este programa, es que sigas el manual. Y un día vendrá, porque el jefe le dirá a Jesús, ¿sabes? Ya he encontrado a alguien como tú. Y tú puedes ser esa persona. Esto sí que son buenas noticias.